Partido México Primer Mundo. Por la dignidad del mexicano. Si eres de los mexicanos que desean ver a México que destaque en el mundo y que sea líder absoluto de toda Latinoamérica en el próximo sexenio, entonces, tienes la obligación de razonar tu voto para tomar una decisión inteligente en estas elecciones presidenciales. Como en el Partido México Primer Mundo no podemos, por esta ocasión, formar parte de las elecciones de México, y para no quedarnos con los brazos cruzados ante la importancia de tal evento, lo único y obligado que podemos hacer es orientarte para que tengas el acierto en el momento de votar, para que le permitas a México salir adelante, o por lo menos evitar que se rezague más de lo que ya está. Y por el valor que tienen las próximas elecciones presidenciales, en donde está en juego el futuro de México, antes que nada, para que puedas tomar la decisión que nos favorezca a todos los mexicanos, te pedimos que si estás exigiendo honestidad a los gobernantes y políticos, que primero seas honesto contigo mismo. Esto es para que no trates de autoengañarte a la hora de razonar tu voto. Como quien dice, que no te dejes llevar por las pasiones, y sí por el buen juicio. Si ya estás convencido, que primero que nada, debes ser honesto contigo mismo, entonces, debes empezar por preguntarte si tú realmente vas a actuar de buena fe, en favor de México, a la hora de emitir tu voto. O sea, que debes saber por qué vas a votar. Si vas a votar en contra de la corrupción de algún partido político, o de algún candidato corrupto en especial, o si vas a votar por tu partido político o candidato favorito, porque piensas que es el menos corrupto, que eso es lo que te convence de ellos. O que de plano, porque ya estás hastiado de tanta corrupción en nuestro país, vas a votar en contra de la misma, pensando que tu partido político o candidato favorito son los únicos que no son corruptos. Porque si es eso, que quieras votar en contra de la corrupción, dándole el beneficio de tu voto a tu partido político o candidato, porque tienes la certeza de que no son corruptos, entonces, debes tener presente que todos los partidos políticos y políticos que han existido en nuestro país, todos, sin excepción, han operado dentro de un sistema de gobierno corrupto, en donde todo está predispuesto para que todos los que estén en el gobierno se lleven su buena tajada del pastel. Por eso es que ves que todos los partidos políticos y gobernantes quieren acaparar lo más que se pueda de ese pastel. Así es que, debes creernos si te decimos que hay dos mundos opuestos, o dimensiones. Como quieras llamarles. Uno es el gobierno corrupto de todo nuestro país, y el otro es la ética. Dos dimensiones, en donde uno no sabe del otro. Uno no conoce la ética, y el otro no conoce la corrupción. Que es justamente aquí, en donde el Partido México Primer Mundo funcionaría como un portal para entrar al mundo de la ética y dejar de una vez por todas el mundo de la corrupción de nuestro país. Bajo esta lógica, debes aceptar, si es que en verdad estás en contra de la corrupción, que no vale la pena que le entregues tu lealtad a ningún partido político ni candidato en especial, porque todos pertenecen y operan en este mundo, en donde impera la corrupción. Si es aquí, en donde ya estás empezando a discordar con nosotros, entonces, déjanos demostrarte de una vez por todas, que tenemos razón en todo lo que hasta ahora te estamos diciendo. Bien. Ya sabemos que todos los partidos políticos, que en cuanto llegan a gobernar, para conservar el dominio, operan con el mismo sistema corrupto, con el que siempre ha operado el PRI, cuando se mantuvo en el poder durante tanto tiempo. Y si tú eres de los que están a favor del partido político Morena, y tienes la idea que es el único partido político que es distinto, porque es nuevo, y que por esa razón se salva, y que nunca haría un acto de corrupción como los demás, bueno, pues te diríamos que sí. Que sí tienes toda la razón. Pero siempre y cuando todos los que conforman ese partido político vengan de la dimensión desconocida. Que en este caso, de la dimensión de la ética. ¿O tú conoces a alguien de ese partido que no se haya formado políticamente dentro del sistema corrupto de gobierno que siempre hemos repudiado? ¿Será un partido político nuevo?
pero con integrantes con el colmillo bien retorcido, adquirido con el sistema corrupto de gobierno de siempre. Tan es así, que a pesar de que Morena es un partido político nuevo, ya está operando con las mismas artimañas del sistema corrupto del gobierno que tenemos. Y esto lo puedes constatar con los escándalos de corrupción en los que se ha envuelto Morena, a lo largo desde su fundación. Como es el caso de Delfina Gómez, que hizo su cochinito, no solo extorsionando a proveedores de Texcoco cuando ella fue alcaldesa, sino que también a los propios trabajadores, a los que arbitrariamente les quitaba el diezmo de sus salarios. Ese dinero recaudado se canalizó hacia las arcas en donde se mueven las posiciones políticas que otorga el partido de Morena. El caso del hijo de AMLO, que fue exhibido planeando lavar dinero con prácticas de triangulación de recursos, con una empresa de confianza conocida de ese partido. Y el caso de Eva Cadena Sandoval, diputada local de Morena de Veracruz, y recaudadora de dinero a nombre de AMLO, que fue descubierta con la revelación de videos, en donde se ve que recibe fajos de billetes que van destinados para el titular de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Lo más grave de todo esto no es el que se maneje tanto dinero por debajo del agua, sino que se atreven a poner leyes a modo, para recaudar dinero. Pero eso sí, todo lo hacen en nombre de la honestidad valiente. Y todo esto fue antes de que Andrés Manuel López Obrador recibiera a todos los que traicionaron y abandonaron a su partido, prácticamente de todos los partidos políticos, para pertenecer a Morena. ¿Has oído eso de que cuando las ratas abandonan el barco antes de que zarpe, que es porque presienten que se va a hundir? Bueno, pues en este caso, los que huyeron de sus partidos para integrarse al de Morena, fue nada más porque Andrés Manuel López Obrador va arriba en las encuestas. ¿Y sabes por qué AMLO los recibió a pesar de que antes los acusaba de pertenecer a la mafia del poder? Es por aquello de la tajada del pastel. Seguramente has oído hablar de este otro dicho. Entre menos burros, más solotes. Pues aquí, en la política es distinto. Porque, si hay más burros, hay más solotes. Pero, con eso de que, a los que recibió López Obrador son los que huyeron de sus barcos, pues no se trata precisamente de burros. Ahora ya sabes por qué AMLO no quiere firmarle al Bronco el documento en donde se comprometa a devolver el financiamiento público que les otorgó el INE. Y si así ya estaban operando los del partido de Morena, antes de que la cargada de traidores se sumaran al partido de Andrés Manuel. Uf. Imagínate, ¿qué no harán cuando ya tengan todo el dominio del país? Si es que gana la presidencia López Obrador. Bueno, en realidad, nosotros no vemos diferencias con otros partidos políticos. Todos son iguales. Esto es Morena, como partido político. Y si hablamos del eterno candidato, Andrés Manuel López Obrador, el de la honestidad valiente, déjanos decirte que todo lo malo de un candidato, él lo tiene en contra. Y que eso lo convierte en el peor de los candidatos a la presidencia que ha tenido México, en toda su historia. Y que a pesar de eso, tiene muchos seguidores, y que lo aclaman como si fuera un verdadero Mesías, que viene a librarnos de todo mal, con su amor y paz. Las únicas gracias que él tiene, es la de decirnos todo lo corruptos que son los del gobierno, pero que él no. Y así como dice una cosa, así dice otra, contradiciéndose en lo que dijo antes. Hacerse propaganda durante muchos años, viajando por todo el país, municipio por municipio, utilizando los recursos de nuestros impuestos. Y regalar dinero, que es también de nuestros impuestos. ¿O tú le ves algo que verdaderamente lo haga único, como para ponerlo por encima de los demás candidatos, para que termine de una vez por todas con la corrupción que impera en nuestro país? Acuérdate que se supone que estás siendo honesto contigo mismo, y que no debes ser visceral para tomar decisiones. ¿Lo crees capaz de lograr tal hazaña? Que para acabar con la corrupción, todos los que estén con él, van a seguir su ejemplo de persona intachable, como así lo asegura. Vamos a suponer que efectivamente sí es el Mesías y que Dios nos lo mandó directamente de la dimensión de la ética, para acabar de una vez por todas con la corrupción que nos ha estado gobernando desde siempre. Pero recuerda que también nos lo mandó hace más de 2000 años,
para limpiar a la humanidad del pecado. Y mira cómo está el mundo actualmente. ¿Tú realmente crees que AMLO pueda con la corrupción de México? Rodeándose de gente a los que antes él mismo los tachó de corruptos y mafiosos, y que no saben hacer otra cosa que colocarse en donde está el dinero de nuestros impuestos. Y por si eso fuera poco, AMLO tiene la intención de pactar con el crimen organizado para darles la amnistía. ¿Crees tú que eso sea justicia? ¿Será el Mesías? Pero de la gente sin escrúpulos, que van a tener la dicha de seguir operando por debajo del agua, pero con la aprobación de la gente engañada que va a votar por él. ¿Y todo esto no se te hace sospechoso? Una de tres. O AMLO es muy inocente, al pretender que todos esos van a seguir su ejemplo como de intachable persona para acabar con la corrupción. O lo están controlando mafias con mucho poder. O tal vez él es el que quiere acaparar todo el poder. Que por cierto, ni se le nota nadita su obsesión por el poder. Tú decide. Si has estado escuchando sin apasionamientos todo lo que te hemos estado diciendo, entonces, dirás que, a final de cuentas, que eso es lo mismo que se sospecha de todos los que llegan al poder. Y que lo mismo da que el presidente sea de cualquier partido. Porque todos vienen del mismo sistema corrupto de gobierno. Es aquí, en donde seguramente te preguntarás qué. Pues entonces, ¿qué hay que hacer? El asunto crítico de todo esto es el tipo de gobierno que vamos a tener con el nuevo presidente. Si llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, por todo lo que ha prometido, por lo que ha anunciado, y por la forma de comportarse, su gobierno sería del mismo tipo de gobierno que han tenido todo el tiempo los países de Argentina, Brasil, Venezuela, y más, que por lo mismo, esos países son catalogados como los países con las economías más miserables del mundo. Que eso lo puedes investigar en Internet. En cambio, México, a pesar de todos sus problemas, que en su mayoría son provocados por los mismos legisladores, durante tanto tiempo, se puede vivir mejor que, prácticamente, en toda Latinoamérica. Esto es debido a que la sociedad mexicana logró obtener, después de mucho tiempo y muchos agravios, y a pesar de que México es conocido por su mano de obra barata, y que los seguidores de AMLO se han encargado de hacerlo ver como un abuso de los empresarios, el mayor poder adquisitivo de toda Latinoamérica. Y como consecuencia, México es el segundo país en el mundo en donde se construyen la mayor cantidad de centros comerciales. El primero es China. Somos potencia mundial en compra de boletos de cine y de teatro. México lidera en televisión de paga en América Latina, y más. Esto quiere decir que si podemos satisfacer nuestras necesidades de esparcimiento, entonces también podemos cubrir las demás necesidades. Y todo esto es gracias a que cada vez más se rompe el récord en inversión extranjera directa, que es lo que hace que existan más empleos. Y como resultado, México es de los que más crecen en el G20. Y créelo. México ha destacado en muchas otras cosas más, en las que ya quisieran otros países desarrollados poder destacar. Y todos estos logros corren el peligro de truncarse, por el tipo de gobierno que quiere implementar Andrés Manuel López Obrador, emulando el tipo de gobierno de Venezuela, con su revolución bolivariana. Que más que un proyecto de nación, como él le llama, parece un acto de venganza en contra de la sociedad, y del sistema, por no haberlo dejado gobernar desde un principio. Y si se te hace exagerado todo esto que te decimos, pues date cuenta. Si parece un pato. Nada como un pato. Y grazna como un pato. Pues quiere decir que para nada te estamos mintiendo. Es aquí, donde debes tomar la decisión responsable que le permita a México, como decíamos, seguir adelante, o por lo menos para que ya no se estanque mientras que otros países avanzan. Por eso es que te recomendamos que optes por el voto útil. Para que Andrés Manuel López Obrador no gobierne con sus ocurrencias. Y esto lo puedes lograr dándole tu voto al que obtenga el segundo lugar en las encuestas. Que con eso, con toda seguridad venceríamos al sistema retrógrado que Andrés Manuel López Obrador nos quiere imponer. Recuerda. No es voto en contra de AMLO. Sino que es un voto a favor del futuro de México.
¿Y si quieres saber cómo es que le haríamos para que México entre a la dimensión de la ética? Te recomendamos que veas estos 4 videos, de los que te ponemos los links en la descripción de este video, para que te des una idea de cuál es el mecanismo para que se gobierne con ética. Que si no se procede así, entonces no es ético. Y si no es ético, es obvio que es corrupto. Nosotros siempre hemos dicho que la mayor parte de todo el atraso y todo lo malo que le pasa a México, es por culpa de la mala legislación. Y los legisladores, por falta de ética y valores, nunca se van a autocastigar. Ten presente eso, mientras ves los videos.